Bueno, continuando con la preparación de los medios nutritivos, decíamos que tenemos que disolver todas las sales una por una. No agreguemos la siguiente sal hasta que la anterior no se haya disuelto totalmente. Cuando ya todas las sales estén disueltas, todas, por ejemplo, las de macronutrientes, todas esas sales o toda esa solución debe enrasarse a 1 litro, porque aquí tenemos una porción menor de líquido, ¿verdad? Donde hemos disuelto todas las sales, entonces lo agregamos en un cilindro graduado de 1 litro y agregamos agua destilada hasta llegar a 1 litro. De esta manera garantizamos que todas las sales que hemos agregado aquí están en la concentración adecuada. Debe guardarse en un frasco ámbar, porque decíamos que estas sustancias pueden variar no solo por el calor, sino también por la luz. Entonces deben guardarse en frascos ámbar, y si no tenemos un frasco ámbar, lo guardamos en un frasco normal y le ponemos papel de aluminio por fuera. Y lo debemos etiquetar. Se debe etiquetar señalando claramente que se trata de la solución madre de macroelementos a la primera, microelementos a la segunda y solución de hierro. Y debe colocarse la fecha en que fue preparada y también debe indicarse la alícuota o porción de líquido que se debe tomar para preparar un litro. Bueno, después que tenemos listas las soluciones madre, las 3 soluciones madre, entonces vamos a hacer la segunda parte de la práctica, que corresponde con la preparación del medio nutritivo. Para preparar el medio nutritivo, entonces, en nuestro caso particular, vamos a preparar el medio de la primera correspondiente a la obtención de callos o la inducción de callos en Canavalia inciforme, que se corresponde con la práctica que vamos a hacer la siguiente semana. Vamos entonces a agregar 100 mililitros de macroelementos, 10 mililitros de micro, 5 mililitros de la solución madre de hierro de hepta. Luego pesaremos tiamina, inositol, VAP y 2,4-D. Fíjense que la tiamina y el inositol son vitaminas. Vamos a agregar 0,1 en el caso de la tiamina, 100 miligramos por litro en el caso del inositol. Y luego estas son las dos hormonas, ¿verdad? Vamos a agregar benzilaminopurina, el VAP. Vamos a agregar 1 miligramo por litro. Fíjense que aquí estamos agregando de manera directa la cantidad que se requiere para 1 litro, o sea que aquí no es una solución madre. Y en el caso del 2,4-D, 0,5 miligramos por litro. En el caso de la sacarosa, el azúcar, que es la fuente de carbono, vamos a agregar 30 gramos por litro. Esto ya no lo pesaremos en la balanza de precisión donde pesamos estas 4 sustancias, sino lo pesaremos en una balanza normal de platillo normal. También pesamos 8 o 9 gramos de agar. ¿Por qué decimos 8 o 9? Porque eso depende del tipo de agar con que estemos trabajando. Si estamos trabajando con un agar de alta pureza, con 8 gramos es suficiente. Si trabajamos con un agar no tan puro, podemos usar 9, incluso hasta 10. Y luego, y antes de agregar el agar, vamos a lograr o a cuadrar, a calibrar el pHímetro para medir qué nivel de pH tiene nuestro medio nutritivo, y tenemos que llevarlo a 5,7. Recordemos que, de acuerdo a las instrucciones, para poder, si nos damos cuenta que tenemos el medio ligeramente ácido, le agregamos unas gotas de NaOH, agitamos, volvemos a medir el pH hasta lograr llevarlo a la cantidad que tenemos. Si lo tenemos alcalino, entonces hacemos lo contrario, le agregamos unas gotas de HCl hasta llevarlo a la cantidad, al pH que queremos. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento, como les decía, se miden en un cilindro graduado, se colocan en el agitador magnético, se coloca inicialmente el vaso de precipitado, se agregan unos 500 mililitros de agua destilada, se va a preparar 1,5 litros, y se le va agregando allí primero 100 cc de macroelementos, se agita un poco, 10 cc de microelementos, la solución madre de microelementos,
5 cc de la solución de hierro y eso se permite que se mezcle muy bien, ¿ok? Bien mezclado. Luego que estén bien mezclados, se van a agregar las vitaminas y las hormonas. Aquí vamos a tomar la misma precaución que tomamos cuando estábamos preparando las soluciones madre. Es decir, agregamos la primera hormona o la primera vitamina, lo que esté primero, la primera hormona y esperamos que se disuelva. Las hormonas a veces les cuesta un poco disolverse, entonces es preferible agregar unas gotas de alcohol sobre la propia cápsula donde está pesada, donde se pesó la hormona, y con un agitador de vidrio machacar un poquito hasta ver que se disuelva, que se produce como una pastita, que ya no se ve polvo, y se le agrega. Cuando ya eso se disolvió, volvemos y echamos la siguiente. Luego, esa se disolvió, agregamos las vitaminas una a una. Siempre hay que tomar esta precaución, que no agreguemos una siguiente sustancia hasta que la anterior no esté perfectamente disuelta. ¿Okay? Posteriormente, ¿verdad? Cuando ya hemos logrado la disolución de todos los componentes, vamos a agregar los 30 gramos de azúcar. Igual lo vamos a agregar en forma de lluvia, ayudándonos del agitador magnético. Acuérdense que tenemos aquí el magneto y ese magneto hace que esta solución esté continuamente en agitación. Y cuando ya hemos logrado la disolución total de los 30 gramos, lo llevamos a un a un cilindro graduado de 1 litro, completamos con agua y después que ya esté completo el litro, es que vamos a ajustar el pH a 5.7 o 5.8 con el pH. Como les decía, le agregamos pequeñas gotas de ácido si está muy alcalino o de álcali, o sea, de NaOH, que es un hidróxido, si está muy ácido, hasta lograr el ajuste del pH. Después que logremos este ajuste, entonces, bueno, limpiamos bien el electrodo, lo guardamos con su capsulita y ese medio nutritivo en un vaso bien grande, ¿verdad? Porque ya tenemos una cantidad mayor, es cuando le vamos a agregar los 9 gramos de agar. Para la disolución del agar es conveniente que utilicemos calor, la fuente de calor que nos permite el agitador magnético, que además de permitirnos agitar, también nos provee calor. Es conveniente que la pongamos de manera que se logre la total disolución del agar, incluso que comience, ya observemos que hay una especie de espesamiento del material. Así garantizamos que todo el agar se disuelva perfectamente. Cuando ya hemos logrado este último paso, entonces vamos a ir distribuyendo en los frascos donde vamos a colocar el medio nutritivo. Se distribuyen cantidades iguales, porciones iguales, pueden ser de 25 a 30 cc, dependiendo del número de frascos que queremos preparar. Lo agregamos con mucho cuidado de no mojar la boca del frasco, sino que caiga directamente en el fondo y lo dispensamos en todos los frascos que estemos preparando. Si vamos a preparar varios tipos de medios nutritivos el mismo día, es conveniente utilizar un canutillo, que es una pelotita de color inerte, que no le va a proveer nada al medio, sino sencillamente es un color que nos va a permitir, vamos a suponer que estos 4 frascos fueran de un medio nutritivo A y estos 4 frascos de un medio nutritivo B. Bueno, para poder diferenciar y que no nos confundamos durante el proceso de esterilización, le ponemos colores distintos. Un color a este y un color a este. En nuestro caso de esta práctica estamos preparando solamente medio nutritivo para inducción de callo, entonces realmente no hace falta que lo marquemos. Luego que ya esté todo distribuido el medio nutritivo, se tapa con las tapas correspondientes y lo llevamos a autoclave. Verifiquemos que el autoclave tenga suficiente agua destilada, lo encendemos, lo cargamos, le ponemos en la bandeja del autoclave, ponemos todos los frascos y permitimos que produzca el autoclavado o la desinfección, la esterilización, mejor dicho, durante 15 minutos a 120 grados centígrados y en el caso de nuestro autoclave es a 15 psi de presión. En el caso del autoclave automático esperamos que él se apague
automáticamente, si no, bueno, lo apagamos. Si es un autoclave de los que tenemos que manipular, entonces lo apagamos a los 15 minutos, después que haya habido 15 minutos de esterilización. O sea, siempre hay que tomar en cuenta que debe haber unos primeros minutos que son de calentamiento. Y luego se saca, se espera que se enfríe, después que termine el proceso, se espera que se baje la presión, que baje el vapor, y se dejan enfriar fuera del autoclave antes de colocar en la nevera. Y se reservan en la nevera hasta la siguiente, para el momento en que vamos a utilizar el material. Es importante que entendamos que la precisión y el cuidado que coloquemos o que utilicemos para la preparación de los medios nutritivos es sumamente importante. Si no pesamos con precisión, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que le agreguemos mayor cantidad de elementos, de sales, de hormonas, de vitaminas al medio nutritivo y podemos intoxicar el tejido. Y en el caso contrario, que no agreguemos la cantidad suficiente, sino una cantidad inferior, entonces no vamos a lograr un balance nutricional adecuado. Entonces, el éxito de nuestros ensayos va a depender del cuidado y de la precisión con que nosotros hagamos esta fase tan importante de la técnica de cultivo de tejido como es la preparación del medio nutritivo. Bueno, para terminar la clase de hoy, antes de pasar a la parte práctica, es conveniente que comentemos brevemente, cada uno de ustedes va a tener unos 5 minutos para que comente la lectura que yo les asigné para el día de hoy. Por supuesto deben referirse a cuál era el objetivo del trabajo que leyeron, de la investigación que leyeron, cuál era el problema que trataba de resolver o de investigar ese investigador o esos investigadores, qué material vegetal utilizaron, qué medios nutritivos, cuál era la variable que estaban trabajando. Seguramente todos estos reportes se refieren a medio nutritivo, a alguna investigación en torno a la respuesta de determinados materiales con diferentes medios nutritivos. Y si el reporte lo dice o si el material lo decía, cuál es el proceso de desinfección que utilizaron. Por supuesto, todos aquellos detalles importantes del procedimiento, de la metodología que sean necesarios para entender qué fue lo que hicieron los investigadores. Después, los resultados, cuáles fueron los resultados, qué tipo de respuesta obtuvieron, los porcentajes de contaminación, qué variables dependientes estaban investigándose y finalmente a qué conclusiones llegaron los investigadores o el investigador del trabajo que ustedes están reportando. La intención de estas lecturas no es otra que familiarizarlos a ustedes con investigaciones donde la variable medio nutritivo esté en juego, esté revisándose, y también para que se familiaricen con la manera como se redactan informes de investigación en el área de cultivo de tejido. Porque recuerden, como les he dicho en algunas oportunidades, aprender una ciencia implica aprender a hablar y a leer y a escribir esa ciencia. En este caso no estamos hablando de una ciencia, pero sí de una disciplina, de un conjunto de contenidos y de conocimientos que rodean la técnica de cultivo de tejido. Por eso es muy importante manejar adecuadamente el vocabulario, y ese manejo de vocabulario va desde el proceso de lectura de los antecedentes, de los materiales que nos pueden ayudar a definir qué investigación van ustedes a hacer para finalizar el curso, y también aprender a redactar en términos adecuados y correctos los resultados de las investigaciones en el área. Bueno, nos vemos en la práctica.